Bien, esta noche nos acompaña el segundo vicepresidente, el congresista Guillermo Aliaga, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación y estar esta noche con nosotros. Congresista, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Acá dispuesto a poder absolver las consultas que consideres pertinentes. En una semana importante, realizándose este primer pleno descentralizado en La Libertad, hoy con nuevo premier, nuevo gabinete y además en la segunda semana de la nueva legislatura. Sí, correcto. Se ha hecho un pleno descentralizado virtual, el primero en historia de la vía republicana, y bueno, bastante contentos porque hemos podido cumplir con las expectativas que tenía sobre todo la población de La Libertad, para ser específico de Trujillo, toda vez de que hemos podido no solamente realizar el pleno y que se hayan visto proyectos de ley propios de la región, sino que adicionalmente por el hecho que hemos podido fiscalizar, y esto te lo comento a nombre de la bancada de Somos Perú, que hemos podido ir a distintos hospitales y también recoger un poco la preocupación ciudadana respecto a la reactivación económica. Muchas opiniones encontradas en ese pleno de parte de los propios compañeros de los diferentes partidos, de no considerar histórico este pleno, de no considerarlo oportuno además, porque todos están básicamente teletrabajando, y cuestionamientos también de quienes, opinólogos, analistas y demás, de que no varía mucho tener una sesión de esta manera y que debería hacerse además en otras regiones. ¿Qué les contestaría? Bueno, que simplemente es una decisión que se ha tomado, estamos en una democracia, recibimos todo tipo de opiniones de la mejor manera. Sin embargo, era oportuno que la mesa directiva, de acuerdo al plan de trabajo que se expuso al momento de que se dio la postulación y que, bueno, se consiguió ser partícipe de la misma, se puso inicialmente que iba a haber plenos descentralizados. En ese sentido, estamos cumpliendo lo que previamente habíamos establecido. E ir a la ciudad de Trujillo es emblemático porque estamos también justamente en lo que viene a ser el mes patrio. ¿Por qué no ir en el mes patrio a la ciudad donde se dio el primer grito de libertad, ¿no? Entonces tenemos bastantes temas simbólicos, pero adicionalmente es importante, es menester precisar de que se tiene que ir a revisar la situación en Trujillo por el alto número de contagiados, el número creciente de fenecidos y también los problemas propios de la economía que se vienen suscitando. De números vamos a hablar, y es importante decirlo, es un pleno descentralizado, importante, pero que además, tras lo que ustedes han podido comprobar en estas visitas, se apunta y se ratifica lo que ya muchos han comprobado hace varios meses ya en este estado de emergencia, que es tener un subregistro, que las cifras no se ajustan verdaderamente al panorama en que intentamos todavía abordar. No tenemos vacuna. Sale una propuesta suya ese día de poder formar una comisión de la verdad para poder transparentar los números, y al día siguiente una portada que la he compartido con usted en interno, vamos a decirlo, la portada de Perú 21 diciendo: a falta de circo, Congreso, con su rostro ahí, y haciendo alusión además a esta idea que surge en este pleno. El señor Rospigliosi, además quien estuvo a cargo de la Comisión de la Verdad, lo criticaron duramente, congresista. Bueno, nuevamente estamos en democracia, de verdad, bastante pintoresca, es graciosísima, y una foto que, dicho sea paso, nunca la había visto. Pero más allá del tema anecdótico, bueno, sí, ciertamente, he estado en la ciudad de Trujillo, he podido ir a visitar el Hospital Lasarte, y hablando con el propio director, le hago la pregunta directa: ¿existiría la posibilidad en condicional de que hay un subregistro de fenecidos producto del COVID-19? Y la respuesta fue categórica: sí. Y recordemos de que la mesa directiva ha tenido la oportunidad de viajar, pero como mesa, no como pleno, a Tumbes, a Piura. Personalmente también he estado en el norte de Lima, y ocurre lo mismo. Entonces ya eso genera un descontento, y a esto tienes que sumarle que el día de antes de ayer salió la información por parte de esta revista británica, el Financial Times, ¿no? Y también otra revista, Vox Populi, que comienzan un poco a cuadrar los números. Y claro, es un tema de que tenemos que tratar de ver, ponle la nomenclatura que desees, pero más allá de la nomenclatura, que fue el propósito o el motivo por el cual se da esta portada, lo importante es saber cifras reales. ¿Pero por qué? Más allá de la forma, le hago la pregunta respecto al fondo. ¿Es oportuno formar una comisión en este momento en donde aún estamos enfrentando esta lucha por la pandemia y las cifras nos van a tener que seguir acompañando hasta, repito, que tengamos una vacuna? Yo te respondo con algo básico.
cuando tú estabas en tu etapa educativa, te tomaban exámenes parciales. Yo te podría decir por qué no te tomaban solamente un examen final, porque obviamente tienes que evaluar. Y en ese sentido es importante que durante el proceso se den las cifras y se den ciertas. Ahora, ¿hace falta la conformación de una comisión o generar otro tipo de mecanismo? Se me ocurre crear un portal que pueda transparentar mejor las cifras, que sean los propios familiares quienes inscriban si su familiar se recuperó por COVID, si perdió la vida, si no fue atendido. Sería un mecanismo que pueda ser más sostenible durante el control aún de la pandemia. Podría ser, mira, se puede hacer 1000 cosas, pero lo importante es comenzar a buscar soluciones. Pero yo quería ir al fondo. ¿Por qué es importante las cifras? No es solamente para saber si es que estamos viviendo en un mundo real o subreal, sino es para poder evaluar si es que la política de tema de salud se está cumpliendo o no. Porque si tenemos un número bastante más amplio de fallecidos, podríamos tener un número bastante más amplio de contagiados. ¿Eso qué significaría? Que a lo mejor, tal vez las medidas, las políticas sanitarias tendrían que modificarse o ajustarse. Por eso son los exámenes parciales, por eso es que necesitamos saber un poco cómo va caminando la cosa. Acá no hay ningún tipo de ánimo confrontacional, como he visto en algunos comentarios. Lo importante, de manera propositiva, es que Somos Perú, a través de mi persona, está tratando de hacer que esto vaya encaminándose para de esta manera poder poner los antídotos respectivos de manera oportuna. Bueno, parece ser que hay un antídoto. Se cambió el titular de la cartera de salud. De eso vamos a hablar y de mucho más, por supuesto, porque es una semana importante. Tenemos nuevo premier y tenemos nuevo gabinete de cara al tan mencionado bicentenario.